Ángel está volviendo del dentista, no pasa nada. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema más estratégico, no va a ser tan táctico, que está relacionado con cómo vamos a empezar el año 2023, de qué manera estamos planteando las estrategias. Y para ello vamos a hablar de los diferentes modelos operativos de ingresos recurrentes. Muchos de los que estáis aquí tenéis negocios de ingresos recurrentes y bueno, pues es interesante el ver cómo nuestra realidad la podemos dibujar a través de distintos modelos operativos. Bien, pues para ello voy a compartir pantalla, lo primero de todo, y vamos a ir a la presentación que he preparado para vosotros. Bueno, a pesar de todos los despidos que está habiendo en estos momentos, seguimos pensando que el software se lo va a comer todo. Mirad lo que me ha pasado hoy. Hoy en Barcelona hay huelga de taxis. Sí. Y ha sido horrible porque yo no tenía instalado Cabify y tal. He tenido problemas para integrar el banco con Cabify. A lo que voy, o sea, realmente seguimos estando en un mundo en el que el software se lo sigue comiendo. Esto ya se decía en 2011, pero es que es una realidad. Es cierto que estamos cerrando una era. Vosotros estáis viendo los despidos de Amazon, los despidos de Google. Se puede estar cerrando una era a nivel tecnológico para la reinvención de otra. Ahora mismo no está aquí el equipo de Bárbara IoT, que espero que se conecte pronto, pero bueno, también quiero hacer referencia Se a... acaban de conectar justo ahora. ¿Se acaban de conectar? Vale, Sí, está, fantástico. miren. Miren, bienvenida. Ya como estoy compartiendo no hay tiempo para introducciones, pero bueno. No os preocupéis, todo bien. Disculpad que he Realmente, llegado un poco tarde. eso es, no te preocupes. Aunque hayamos cerrado una etapa en el mundo de la tecnología, se abre otra y se abre otra apasionante. La inteligencia artificial, ChatGPT, lo va a transformar todo. Por tanto, no somos ni capaces de ver lo que va a ocurrir. Escuchando a HG Capital el otro día, preparando unos desayunos que estoy organizando para CEOs, el mundo de la productividad con los cambios en el software es un recorrido, va a ser un recorrido de 40, 50 años y podríamos decir que estamos solo en los primeros 10 años. Es inimaginable, igual que era inimaginable cuando entró el smartphone, el iPhone, lo que iba a ocurrir, es inimaginable lo que viene a partir de ahora, ¿de acuerdo? Y parte de lo que nos ha traído este software es el mundo de los ingresos recurrentes. ¿Y por qué es muy importante señalar esto? Porque los ingresos recurrentes lo que han cambiado es la forma de vender. No tiene nada que ver cuando vendíamos una solución de uso perpetuo a cuando lo que vendemos es una solución recurrente. Y para explicar mejor cómo todo lo que vamos a ver nos construye una realidad, voy a trabajar con diferentes modelos. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, para construir la realidad es muy difícil. Una cosa es el territorio y otra cosa es el mapa del territorio. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero cuanto mejor sea ese mapa, más posibilidades vamos a tener de entender mejor esa realidad. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a poner el ejemplo del cuerpo humano. Para entender el cuerpo humano no es algo que entendamos solo viendo lo que sería el sistema óseo. Realmente necesitaríamos poner una serie de capas para tener una buena visión del cuerpo humano. El sistema óseo, el muscular, el circulatorio. Y lo que ocurre es que cuantas más capas pongamos, mejor será esa imagen que tenemos de la realidad, aunque no sea la realidad. Es por ello que lo que vamos a ver ahora son diferentes modelos que nos van a ayudar a entender cómo se rigen los ingresos recurrentes. Vamos a ver en concreto 6. Esto es una pequeña introducción. Una vez que veamos estos 6, bueno, pues hay muchísima más información y formación que tiene Winning by Design más detallada. Hoy es pasar un poquito por encima por los 6 modelos. Bien.
Vamos a ver el modelo de negocios o business model, el modelo de datos o la famosa pajarita que muchos ya conoceréis, el modelo matemático, el de go-to-market, el de crecimiento y el modelo operativo. Para eso vamos a empezar con el primero. El primero tiene que ver con el modelo de negocio y cómo no tiene nada que ver si estamos en una solución on-premise a si estamos en una solución de venta por uso. Pues venta por uso puede ser, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues precisamente ahora yo he cogido un Volt al final y he pagado por el uso del Volt, ¿vale? En función de vuestros negocios vais a ir pasando desde casi un pago por adelantado a un pago por uso. Entiendo que en temas industriales, y miren, corrígeme si me equivoco, ¿todavía no estáis en la recurrencia 100% o habrá una parte que todavía sea por proyectos y otra parte que sea recurrencia? A ver, en el sector industrial donde estamos nosotros, la verdad es que queremos ir a un pago por uso. Es verdad que todavía no tenemos un modelo SaaS, pero sí es cierto que como hemos pivotado, la idea es que se haga paguen la licencia por uso cuando hagan despliegues de IA en el Edge. Entonces sí, vamos ahí, estamos en la mitad. Estáis en la mitad. Querida María, estamos en la mitad. Claro. La idea es en la recurrencia, como siempre, Eso es. pero estamos en la mitad. Pero fijaos, lo que está diciendo Miren es una realidad. No se puede, porque sí, empezar con un pago por uso. Hay que entender cuál es el producto que ofrecemos, en qué momento está, ¿vale? Y esto tiene una serie de consecuencias. Es decir, si nosotros estamos en un pago por adelantado, vamos a tener menos competencia y realmente, pues para que os hagáis una idea, casi que donde veis ahí un que pone de 1 a 3, pues esa sería casi la tasa de cierre. Cuando estamos en modelos más de menos recurrentes, pues la tasa de cierre es muy superior a cuando nos vamos a modelos de uso. Cuando vamos a modelos de uso, nuestros ratios de cierre bajan muchísimo. Lo mismo ocurre, esto no solo afecta a la tasa de cierre, sino que también afecta a los ciclos de ventas. Cuando lo que vendemos son soluciones muy caras, porque son soluciones on-premise, los ciclos de ventas a cambio son muy largos. Mientras que si nos vamos a soluciones de pago por uso, pues estos cada vez son más cortos. Esto es uno de los motivos por los que muchas empresas cada vez quieren ir más a un modelo de ingresos recurrentes, porque esto nos puede ayudar a disminuir los ciclos de ventas. Pero también está muy relacionado con el riesgo. Fijaos, si yo lo que vendo es una solución pues casi on-premise, donde tengo que pagarla de golpe, aquí tenemos a Eduard, que es el CFO, pues sabrá que estos son costes de capital, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de costes de capital, todo el riesgo lo tiene el comprador, pero además de que todo el riesgo lo tiene el comprador, la forma en la que se toman las decisiones de compra es muy distinta a cuando el riesgo lo tiene el vendedor. Y entonces estamos hablando, ya no estamos hablando de CAPEX, sino que estamos hablando de OPEX o de costes operativos. Esto cambia muchísimo y tenemos que entenderlo porque ¿quién está involucrado en la decisión? Si las decisiones son más colaborativas, ¿quién es el que firma? Cómo se toman los riesgos cambia muchísimo. Según nos vayamos moviendo, todo esto va a ir cambiando y tenemos que entenderlo para ver de qué manera vendemos. Entonces, cuando acabe el webinar, pues sería interesante que cada uno de vosotros os plantearais dónde estáis y hacia dónde quieres ir. Eduard, ¿dónde estáis vosotros y hacia dónde os queréis mover? Bueno, nosotros estamos, sí, claro, nosotros somos B2B, B2C. Claro. Y depende cómo lo veas. Claro, yo vendo a grandes empresas, las grandes empresas venden a pasajeros, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, tengo programas de prepago, que hay gente que compra 10 vuelos y los consume en 12 meses. Claro, ya estaría con pago adelantado. Claro, que ahí está, eso ya es más que el uso, fíjate, claro.
Claro, y luego estaría en anual, cuando tú te suscribes, tienes que estar 12 meses de mínimo cumplimiento. Estaría pues justo En el medio. en el medio. Pero fijaos qué interesante lo que está ocurriendo con Caravelo. O sea, en realidad Caravelo tiene tres business models distintos. ¿Vale? Esto que está comentando Eduard es muy interesante porque vamos a ver que estos tres business models, unido con otros business models, les va a ayudar a tomar decisiones de por dónde tienen que moverse. Santi, bienvenido. Santi es de Orbital Ads y el negocio de Orbital Ads. Hola a todos. Hola, también es muy interesante porque ellos lo que venden es publicidad, ¿verdad? O sea, cuéntanos Es un SaaS para mejorar campañas de Google Ads. Entonces, la campaña la hace el cliente o la hace la agencia del cliente. Lo que hacemos con inteligencia artificial es de mejorar los resultados, el número de conversiones y reducir el trabajo manual. Y entonces digamos que es un SaaS para sacarle más provecho a la campaña de Google Ads. Y nuestro es un modelo por suscripción mensual. Entonces ellos pagan mes a mes en base al volumen de campañas de Google Ads que gestionan. Empezamos con un compromiso anual, pero ahora mucho más frecuentemente vamos a mes a mes, porque vemos que es una barrera importante a suscribir el servicio, ¿no? Si Sí. tienen que tener un compromiso anual. Y después hay un periodo de prueba de un mes. Entonces lo prueban gratis un mes, si no cancelan, es un try and buy, empiezan a pagar mes a mes. Vale, entonces os habéis ido al mes porque os está resultando más sencillo de vender. Es decir, lo que está haciendo Santi es que se han dado cuenta que esto les acorta el ratio, el ciclo de cierre, ¿de acuerdo? Y este es un punto muy interesante porque en función de lo que queráis conseguir, pues tenéis que ir por un mecanismo del business model o por otro. ¿Sí? Bien. Pues continuamos. Vamos a ver el segundo. Y a ver, ¿qué está cargando? Bien. Bien, pues ahora vamos a ver el modelo de datos. Muchos de vosotros yo creo que ya estáis un poco familiarizados con este porque muchos ya conocéis a Winning by Design. Voy a dejar de compartir un momento. Me gustaría que los que estáis conectados dibujéis con vuestras manos cómo pensáis que es un embudo de ventas. ¿Cómo lo dibujaríais? Miren, ya se lo sabe y se ríe, pero Eduard, tú que no te lo sabes, que yo sé que no te lo sabes, que Pues te ha así, mandado, ¿no? ¿verdad? Vale, tú lo dibujarías así. Y efectivamente, en los modelos tradicionales es así como hay que dibujarlo. Pero fijaos, y vuelvo. Aquí lo que hacemos es que generamos lo que sería el lead generation, luego hay un trabajo de desarrollo del lead y luego hay un trabajo de la venta. Pero cuando hablamos de ingresos recurrentes, en realidad todo ese ingreso recurrente no se está produciendo en esta parte del embudo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos basándonos en un embudo donde no se está produciendo el ingreso recurrente, y esto que veis a la derecha de las slides, chicos, es que cuando nosotros vamos a un comité de dirección, si estáis participados por un venture capital o por un private equity, cuando viene el venture capital o el private equity, os daréis cuenta que hay 12 transparencias para presentarles sobre cómo generáis leads, 8 sobre cómo se desarrollan y 24 sobre el forecast, las ventas, etc. Y cuando nos vamos a la parte de ingresos recurrentes, lo dejamos siempre al final 5 minutos y 2 transparencias, cuando va a ser ahí donde se produzca realmente el avance. Luego veremos que vamos a hablar más de crecimiento sostenible que de crecimiento exponencial, pero no nos podemos olvidar de que es ahí donde se va a producir la exponencialidad. Bien, cuando hablamos del embudo, en este embudo lo más importante es que tenemos que tener en cuenta la perspectiva del cliente. Es decir,
no tenemos que pensar en nuestro embudo, tenemos que pensar en el pasillo del cliente, en cómo el cliente compra, en cómo el cliente se relaciona con nosotros. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que en ese cuadrito negro, que sería el momento del contrato, aquí no tenemos tanto que pensar en el cierre, sino más bien en cómo conseguimos el compromiso con el cliente. Este es el primer paso, o sea, el día que miren cierre con inteligencia artificial un cliente, ese será el primer paso. A partir de ahí necesitará mostrarle al cliente que su solución de inteligencia artificial que une la información de diferentes dispositivos genera un impacto en el cliente. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el principal foco, precisamente en ese impacto. Y lo que tenemos que hacer es que todo esto que estamos comentando, todo este impacto, tiene que medirse con métricas muy concretas. Por eso queremos hablar de, por un lado, el embudo tradicional y, por otro lado, vamos a incluir el concepto de embudo inverso, que será el que está más relacionado con, una vez que el cliente compra, cómo hacemos una postventa, cómo generamos impacto. ¿Alguna duda que tengáis? En cualquier momento me podéis interrumpir, ¿vale? Es decir, el embudo de la derecha sería un periodo de integración, ¿no? La integración sería lo que llamamos activación o onboarding, ¿vale? Esa sería la primera parte, pero luego el cliente va a estar contigo Solicitando. una serie de tiempo. En el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de Orbital Ads. Si durante un mes o dos en Orbital Ads no se consigue optimizar los resultados de Google, es probable que el cliente al tercer mes deje de renovar. Por tanto, es fundamental cada mes estar pensando en cómo generamos impacto en el cliente. ¿Qué ocurre? Hay muchos SaaS que son de recurrencia anual y lo que ocurre es que en ese año no nos importa casi el impacto que estemos generando y los 15 días antes de que llegue la renovación es cuando les contactamos. Pues hay muchas posibilidades de que ese cliente se convierta en un churn. Por tanto, es muy importante el trabajo que se hace desde el momento que se cierra hasta la expansión. Aquí lo vais a ver un poco más claro. Fijaos, el coste de adquisición de clientes lo recuperamos si un cliente está con nosotros entre 15 y 25 meses. Esto quiere decir que la relación entre el lifetime value y el coste de adquisición de cliente es de 3:1. Esto es para cubrir costes. Eduard, confírmame si estos datos estás de acuerdo con vuestro negocio. Los nuestros son un poco menos, porque vamos a grandes contratos. Vale, ¿en cuánto Si vas a Big Company estarías entre 9 y 12 meses, en el mejor de los casos. Vale, pero sí, claro, eso es que claro, depende del tipo de... Sí, depende de contrato. a quién más. Santi, tienes la mano levantada, ¿hay algo que querías comentar? Sí, yo tengo una duda filosófica. Si puedes volver a la imagen del doble Venga. embudo, Vuelvo a la imagen. porque con mi socio lo hemos hablado un par de veces y entonces nosotros firmamos un contrato de try and buy, Sí, hacemos el onboarding y sí, la prueba gratuita que dura un mes. sí, Entonces, la prueba gratuita de un mes sí. es la activación o es la selección. Digamos, ¿dónde tiramos la línea de... porque yo creo que es más la activación, aún no nos paguen, pero es donde tenemos que activar la cuenta, hacer el onboarding y asegurarnos que se queden, ¿no? Claro, lo podéis hacer de las dos formas, pero yo lo dejaría como selección. Es como cuando hacemos pilotos. El piloto sería parte de la selección, porque en realidad todavía el cliente no ha pagado, ¿verdad? No ha pagado. Todavía el cliente no ha pagado, entonces es parte de la selección. Ok, lo tenemos así, lo tenemos en selección, pero estábamos dudando. Como contrastando. Solo. Sí, como contrastando. Yo lo pondría también, yo lo pondría en selección porque además eso
te da ese extra de atención de, ojo, que esto no está cerrado, ¿de acuerdo? O sea que, sí. Vale, pues lo que estábamos comentando es que cada negocio tiene una relación coste de adquisición de cliente, lifetime value distinta. Hablaba, por ejemplo, Carabello, que ellos estaban hablando de unos 9-12 meses, pero en muchos negocios, para que realmente sean rentables, tienen que quedarse entre 45 y 75 meses. Imaginaos, si es esto lo que necesitamos para ser un negocio boyante, si resulta que solo nos enfocamos en cerrar clientes, tenemos un problema, porque lo que vamos a necesitar es orientar tanto a los equipos comerciales como a los equipos de postventa a la importancia del impacto recurrente, porque será el impacto recurrente el que nos traiga los ingresos recurrentes. Y muchas veces pensamos que solo cerrando el cliente o teniendo un cliente contento lo vamos a conseguir. No, podríamos decir que son como 3 principios fundamentales. Por supuesto, cerrar clientes, sobre todo si estáis en una fase muy temprana en la vida del cliente. Por ejemplo, hay empresas aquí más maduras, pero quizá Bárbara IoT, que todavía no lleva mucho tiempo en el mercado, pues tendría que estar muy enfocada en esta parte. Pero una vez que has conseguido un cliente, no solo tiene que estar contento, sino que en todo momento nos tenemos que replantear qué es lo que hace que al cliente le generemos impacto. Y poner ahí el foco para que estos clientes estén con nosotros el máximo tiempo posible. ¿Alguna duda o algo que queráis comentar con respecto a este modelo? Santi, ¿sigues con la mano levantada o...? No, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver entonces el tercer modelo. El tercer modelo, aquí lo que vamos a ver es la relación que existe entre estos dos modelos. Porque, claro, en función de si estamos en modelos on-premise donde el cliente compra una vez, pues podríamos decir que la palanca del modelo de datos estaría más en la parte azul. Si nos vamos a modelos casi de pago por uso, entonces lo importante sería más la parte de servicio al cliente. Y esto es muy interesante porque el ejemplo a mí me gusta mucho un ejemplo que no tiene nada que ver con SaaS, que es el ejemplo de las cafeteras, ¿no? En el ejemplo de las cafeteras, las máquinas de café que hay en los bares, muchas veces la máquina casi te la dan gratis, pero lo que es importante es que la máquina haga un buen café, que la máquina no se estropee, y todo eso tiene mucho que ver con la postventa. Pues nos ayuda muchísimo entender en qué business model estamos para luego poder aplicar el data model. Bien, y todo esto va muy relacionado también con las métricas. Si veis, está todo muy engarzado. En cuanto a las métricas, dependiendo de vuestro negocio, vais a ver que parece que en la parte de la izquierda las métricas funcionan de manera lineal y bueno, pues puede ser, el ratio de cierre al final son pues el número de oportunidades que tengo dividido por el número de contratos, ¿de acuerdo? Y nos creemos que si tenemos el doble de contratos, que para conseguir el doble de contratos lo que vamos a necesitar es el doble de oportunidades por el mismo ratio de cierre. Esto hace que pueda parecer que el crecimiento es lineal. Sin embargo, esto es algo que se puede mejorar. Si, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes tenemos una serie de reuniones y estas reuniones tienen un ratio de éxito, si somos capaces de mejorar los ratios de éxito de estas reuniones, vamos a ver cómo este ratio de cierre también va a mejorar. Es más, cada vez se habla más, y aquí entraríamos en la parte más operativa y menos estratégica, de la importancia de trabajar con reuniones asíncronas. Es decir, muchas veces, por ejemplo, es muy difícil y se alargan mucho los ciclos de ventas precisamente porque es muy difícil tener en una reunión a todo el comité decisor.
Sin embargo, podemos utilizar herramientas de trabajo en remoto que nos pueden ayudar muchísimo a que todo este comité no tenga que estar en una reunión, sino que a lo mejor estén 3 o 4 personas, se quede todo grabado o incluso grabemos cosas específicas para los que faltan, las enviemos y se agilicen así pues las conversiones y se acorten los ratios los ciclos de ventas, ¿sí? Entonces, imaginaos, si tenemos N reuniones y en cada una de ellas somos capaces de mejorar un poco, aquí es donde ya no hablaríamos de un crecimiento lineal, sino que empezaríamos a hablar de un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Si resulta que tenemos 7 reuniones, pues, y mejoramos un 10% en cada una de ellas, estaríamos hablando de duplicar el éxito. Y aquí es donde se produce el gran cambio. Por eso tenemos que hablar, sobre todo los que sois responsables de revenue o responsables de comerciales, de cómo podemos entender el trabajo que están haciendo nuestros equipos comerciales y cuáles son esas pequeñas mejoras. Y cómo generamos una cultura donde sea una cultura de pequeñas mejoras y que todo el equipo ponga sobre la mesa eso que ha mejorado y que otro compañero lo puede empezar a utilizar. Esta parte es fundamental. Fijaos que lo nuestro es muy científico, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con generar una cultura de roleplays, una cultura de mejora continua, que nos ayude a pasar de un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial. Fijaos. Imaginaos que esto que hemos hablado de 7 pequeños momentos de la verdad, lo aplicáramos en los momentos más cruciales a lo largo de los 2 embudos. El crecimiento sería una pasada. Aquí se ve muy bien cuál es la diferencia de crecimiento entre lo que sería un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial o polinomial. Entonces son estas pequeñas mejoras las que nos van a llevar a un cambio pues, radical. Si os dais cuenta, los cambios ocurren cuando hay algo que los convierte en no proporcionales. Y eso no ocurre de golpe, o sea, eso no ocurre a lo largo de la vida. Llega un momento en el que o porque tienes mejor imagen de marca o porque has llegado a un mega acuerdo o porque vas haciendo mejor determinados procesos que se produce este salto. Fijaos cómo si, por ejemplo, en lugar de tener un contrato de 1 año, somos capaces de empezar a cerrar contratos a 5 años, lo que haremos será empezar cada vez más a elevar esta curva para ir hacia crecimientos compuestos. En cada uno de vuestros negocios, ¿tenéis identificado algo que os lleve a pensar en si yo hiciera esto, podría conseguir este crecimiento exponencial? ¿Algo que se os ocurra en vuestros negocios? Eduard, ¿algo que se te ocurra? Bueno, al final puedes hacer un mejor pitch, crear una sensación de urgencia o algo, pero claro, es muy fácil la teoría, pero luego la práctica es más complicado, ¿no? Bueno, puedes llegar a partnerships que te lleven a otro nivel, ¿no? O sea, la idea es pensar qué es todo aquello que nos puede llevar al siguiente nivel. Ángel, bienvenido, que ya te vemos la cara. Gracias, gracias. Estaba escuchando todo el camino, ¿eh? Vale. Pero bueno, muy atento. Bueno, nada, Tenía una duda con respecto a lo que ha preguntado Santi de selección versus activación, pero bueno, si quieres para luego o para no romperte la agenda, ¿eh? Vale, si quieres lo vemos luego, ¿vale? Yo creo Vale, que vamos bien de tiempo, o sea que lo vemos luego. Bien, pues una cosa importante
y aquí en esta imagen se resume muy bien, es cómo hacemos para que nuestro motor de ingresos esté basado en estas matemáticas exponenciales, tiene mucho que ver con el impacto. Por eso la pregunta, Eduard, es más, ¿dónde podemos generar impacto? Es decir, no pensemos en 7 momentos concretos donde podemos generar impacto. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en Team Leader, que aplicábamos esta metodología, una de las comerciales pues pasó de que llamáramos cada 2 horas a los clientes a llamar según dejaban el sales qualifier, o sea, según dejaban el formulario. Ella puso en marcha esta pequeña mejora y sus ratios se dispararon con respecto al resto. Una de las cosas que hacíamos en Team Leader es que comparábamos siempre las métricas entre todos los comerciales, de manera que se generaba una competencia sana, y las métricas entre todos los países. Y lo que se había generado era como un comité, o sea, como una cultura de aprendizaje donde siempre estábamos comparando métrica por métrica quién iba mejor, y había una gran cultura de, oye, si vas aquí mejor, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo distinto a lo que yo hago? Entonces, no estamos hablando de una competencia entre ejecutivos de cuentas, no, estamos hablando de cómo vamos a aprender de los que mejor lo hacen. Generar esta cultura ayuda un montón. Bien, y todo esto nos lleva al cuarto modelo, que tiene que ver con los modelos de go-to-market. Una de las iniciativas o de las soluciones que Winning by Design pone en marcha es el hacer un assessment a los clientes. Son assessments que vienen a durar entre 4 y 6 semanas y trabajamos de todo. Trabajamos la data, trabajamos procesos, tecnología, las habilidades y cómo está la organización. ¿De acuerdo? Una de las cosas que vemos es que existe una desalineación bastante importante en muchísimas empresas entre las mociones de go-to-market que tienen en función de los productos que tienen, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con empresas, si os dais cuenta en el eje de las X, vemos lo que sería el ticket medio anual, pues de 5.000, 15.000, 50.000, 150.000, etc. Y en el eje de las Y, el número de contratos, ¿sí? Miren, ¿alguien ha hablado o no? ¿No? ¿No habéis hablado? Vale, es que como que os había oído. Bien, pues una cosa que es muy importante aquí, que nos ocurre, es que hay veces que hay empresas que tienen un producto de 15.000, que venden por 15.000 euros anuales, y a lo mejor lo están tratando con campañas de account-based marketing o con venta de campo, ¿vale? Y otras que a lo mejor tienen productos de 5.000 y en España, como es más barata la mano de obra, pues que están trabajando y está muy, muy integrado el concepto de predictable revenue, pues han montado equipos de SDRs y equipos de account executives de manera que no son eficientes. Entonces nos ocurre cuando vamos a los clientes que las estrategias de marketing, de ventas y de customer success no están alineadas con el tipo de producto que se está vendiendo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo porque una tendencia que está ocurriendo es que cada vez más ha venido, sobre todo los que vendéis productos pequeños, no sé si hay alguien de Cencosud que se iba a conectar, ¿vale? Que es más un marketplace de tecnología, pues tendríamos que entender cuál es el ticket medio de nuestro producto para ver el tipo de estrategia de comercialización, de marketing y de customer success que aplicamos. Y hay una cosa que está surgiendo, que es una tendencia, que cada vez más se extiende las estrategias de PLG y las estrategias de customer success basadas en comunidad y la generación de un producto lo más automatizado posible, que casi se venda por sí solo. Esto ha sido una tendencia muy fuerte, sobre todo en el último año.
Bien, si estamos en esta primera parte donde como el valor del producto es muy barato, podríamos hablar de un tipo de relación con el cliente donde hay poco contacto personal de un comercial por detrás. Aquí es muy importante que el producto, por ejemplo, nosotros ahora tenemos, con Bernardo estamos trabajando en varias empresas, pero algunas son de análisis de sangre, o sea, de temas de e-health, pero para usuario final. Otra con la que estamos es de realidad virtual, que van a clientes más chiquititos. Aquí es muy importante el producto y que el producto se venda casi por sí solo, que sean los usuarios los que hablen de nuestro producto y generen una reputación. Os voy a poner un ejemplo que todos conocéis, que es el ejemplo de Zoom. ¿Qué ocurrió en la pandemia? O sea, en la pandemia nadie conocía Zoom, pero de repente la gente te decía, oye, conéctate con Zoom porque ya verás qué maravilloso, ya verás qué maravilloso. Y fue la empresa de Silicon Valley que más creció en el año 2020. Si nos vamos a tickets que están entre 15.000 y 50.000, aquí es muy importante el contenido. Tenemos que hacer contenido de valor, tenemos que hacer un contenido que nos posicione como referentes en nuestro mercado. Y la tercera pata que es fundamental es organizar eventos y que en estos eventos se vea que eres un referente. Entonces tienes que ir pues, a ferias, tienes que organizar webinars y empezar a convertirte en un referente para ganarte la confianza y que el cliente quiera contar contigo. Cuando vamos a gran cuenta, en gran cuenta es muy importante la relación entre las personas y en función de cómo a la derecha vayamos, pues el CTO tiene que hablar con el Sales Engineer, con el ingeniero de ventas nuestro y tiene que tener una relación estupenda basada en la experiencia. Entonces, cada uno tendrá que hablar con su interlocutor basado en la experiencia. Aquí también es muy importante la imagen de marca, el haber construido una buena imagen de marca. Pero no es tanto las relaciones personales como las relaciones basadas en la experiencia. También hablaremos aquí de cómo navegar por las organizaciones y el CEO hablará con el CEO, el CFO con nuestro responsable financiero, el CTO con nuestro ingeniero y vamos a tratar de buscar relaciones en distintos niveles. Y lo que os decía, fijaos cómo ha ido evolucionando. Esto es algo dinámico que en función de cómo la tecnología va evolucionando, va cambiando. Mientras que hace unos años la venta de 2 fases cada vez era más amplia, ahora todo esto se está reduciendo y el PLG, como os decía, el Product-Led Growth, va tomando cada vez mayor espacio. Me encanta este GIF porque lo explica clarísimamente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Me gustaría dirigirme a Eduard porque antes has hablado de diferentes productos con diferentes go-to-markets. Eduard, sería bueno que plantearais este modelo y que realmente vierais cómo de alineado está marketing, ventas y customer success en función de cada uno de esos productos. ¿Sí? Sí, eso es lo que intentamos. Desde hace un tiempo hacemos reuniones periódicas que antes no pasaban. Claro, para intentar identificar que estéis alineados, porque es ahí donde se producen las eficiencias. Si realmente estamos alineados, vamos a ser súper eficientes. Miren, algo que quieras comentar. Vosotros estáis más en la parte de high touch, ¿no? Entiendo, la parte de account-based marketing, aunque los tickets a lo mejor todavía no son suficientemente altos porque estáis empezando o ¿cómo lo ves? Sí, justo, estamos ahí está, en esa intersección. Cuando has hablado del marketing que se hace para ticketing de 15.000, 30.000, 40.000, hacemos ese tipo de marketing, pero realmente nuestra idea es ir a gran cuenta, ese es nuestro objetivo y por tanto tenemos que activar account-based marketing para casi un one-to-one, casi,
estamos ahí. Ahora vamos a hacer un proyecto pequeño, a ver si ya veremos. Sí, Pero porque- exacto, son todo proyectos pilotos y luego vemos si lo podemos escalar, ¿no? Pero sí, estamos bien. sí. Es una foto real de cómo vivimos el marketing. Depende del ticketing. Claro, bueno, ahí si tuviéramos Bernardo y yo, ¿verdad? Que tenemos ahí nuestros... Porque en la fase en la que está ahora mismo Bárbara, o sea, vuestra empresa, tenéis que probar, tenéis que testar los dos go-to-markets, pero como dos modelos separados, es decir, tiene que ser un test, ¿me explicó? Pero no se deben mezclar. Eso ya lo hablaremos, miren, porque Bernardo tiene mucha experiencia, lo estamos haciendo en varios clientes. Una cosa es account-based marketing, otra cosa es outbound, y tenemos que tenerlo bien diferenciado, porque si no, sin darnos cuenta, podemos perder mucho tiempo si dedicamos el esfuerzo de account-based marketing a cuentas que todavía no nos están dejando los tickets necesarios. ¿Vale? Pues eso es muy interesante porque tenemos todo, bueno, una estrategia de outbound alineado con marketing, estamos ahí activando conjuntamente y es muy interesante lo que dices, ¿no? ¿Qué momento toca? A los de outbound no entramos con account-based marketing y, ¿no? Entiendo que me estás Claro. hablando un poco de eso, ¿no? Sí, es lo que te estoy diciendo, porque el account-based marketing es muy interesante, pero es muy costoso. No sé, Entonces, sí si lo de sé. repente tú eliges account-based marketing para todas las cuentas, No, realmente no vas a ser eficiente, ¿vale? ahí está. Por eso Y hablaba de una cuenta en particular, que es un cliente grande que queremos captar, pues probar con ellos, ¿no? No es un one-to-few, sino que es un one-to-one casi. claro, Entonces es como todo muy alineado para captar ese cliente, ¿no? eso Estamos es. viendo la posibilidad. Y hacerlo con un equipo que dedique una parte de su tiempo a eso y se pueda Justo, medir. ¿Me explico? O sea, que justo, no se mezcle con su trabajo de outbound, porque entonces no vamos a poder medir. Bien. justo. Gracias, sí. Bueno, pues vamos, perdonad que no he compartido la pantalla correcta. Bien, ahora vamos al modelo de growth. Este modelo de growth en España no aplica en toda su extensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas empresas todavía no están en la fase de enterprise y de productividad, pero podríamos decir que las startups lo que necesitan es trabajar en la parte izquierda de la pajarita, es decir, captar nuevas cuentas. Una vez que han captado esas cuentas, van a trabajar en el crecimiento, ¿de acuerdo? Que sería la fase de scale up, y muchas llegarán a la fase de grown up o rentabilidad. Lo que suele ocurrir en muchas de ellas es que aquí llega el momento de las fusiones y adquisiciones y no llegan a convertirse en enterprise. Pocas empresas españolas llegarán. Por tanto, solo aplica una parte de abajo, o sea, una parte de todo este modelo. Pero sí comentar que, si os dais cuenta, hay muchos momentos de salida. El primer momento de salida es cuando realmente no estamos en Product Market Fit y estamos intentando hacer cosas a lo mejor de fidelización de clientes cuando todavía no estamos en Product Market Fit. No, tenemos que saber dónde nos encontramos. Si estamos en Product Market Fit, si ya estamos en Product Market Fit, ¿cómo vamos a hacer para estar en Go to Market Fit? Es decir, vamos a entender de pricing, vamos a entender de estrategias de marketing de ventas, etc. Cuando pasemos esta etapa será cuando tengamos que pasar a la expansión y al crecimiento en los clientes que ya tenemos. Será después de esta etapa cuando abramos múltiples go-to-markets. Esto es importante. Hay algunos de vosotros que empezáis a decir, venga, y ahora voy a gran empresa, y ahora voy a SMBs, y ahora voy a B2C. Y a lo mejor os estáis adelantando, no es el momento, ¿de acuerdo? Lo siguiente será en el crecimiento, el trabajar realmente en el Net Revenue Retention. Y a partir de aquí será cuando ya vayamos a productividad y a ganar cuota de mercado. Y no nos podemos saltar ninguna fase. Una viene detrás de la otra. ¿De acuerdo? Fijaos, como algunos datos. O sea, 1 de cada 100 empresas llega a convertirse en una startup. Que levanten una serie A, un 55, el 45 sale. Que lleguen a Go to Market Fit, un 27 sale.
y así sucesivamente. Por eso es muy importante que no nos saltemos fases. Cada momento tiene su fase. Bien. Y aquí por último lo que vamos a ver es qué ocurre cuando pasamos de un go-to-market a múltiples go-to-markets. Porque esto es interesante, no es lo mismo estar en el punto de abajo que estar en el punto de arriba. Muchas empresas, bueno, en España ya tenemos a Wallbox, que ha conseguido una IPO, ha conseguido salir a bolsa, y muchas veces pensamos que estamos ya preparados para dar el siguiente salto. Pero a lo mejor no deja de ser un punto en esa sierra. Cuando tú ya estás en Product Market Fit y empiezas a ir hacia el Go-to-Market Fit, hay veces que tienes como una curva hacia arriba y piensas que ya estás preparado para escalar, pero a lo mejor no, a lo mejor todavía tienes que aprender para no escalar errores. Y lo que ocurre aquí es que se produce como una maraña, como que realmente no vamos a escalar tan rápido como nosotros pensáramos, ¿vale? Aquí no me voy a enrollar porque es simplemente que hay muchísimas metodologías para aplicar, pero os voy a hablar de la de Winning by Design, que a mí me parece una pasada cuando la aplicamos. Es una metodología muy sencilla que se puede utilizar a lo largo de todo el funnel y tiene que ver con estas 5 letras que vemos, ¿vale? Que es entender la situación del cliente, entender el dolor, pero lo más importante es entender el impacto racional y emocional. Os sorprendería, hoy en la empresa en la que estoy, aquí en Diagonal Mar, había un mogollón de comerciales, la mayoría de ingenieros, que todavía no entendían la importancia del impacto emocional, ¿vale? El impacto racional tiene que ver con qué impacto va a generar para la empresa. El impacto emocional tiene que ver con qué impacto va a suponer para mi interlocutor. Entender los 25 tipos de impactos que puede haber es fundamental. Y hoy hemos hablado de la regla 555, que es entender los 5 impactos racionales que nuestra herramienta, nuestra solución supone para el cliente, los 5 impactos emocionales y los 5 eventos críticos. En cada uno de vuestros negocios pues habrá un evento crítico. Comentaba Eduard, ¿verdad? Que con la entrada de, ¿cómo has dicho? Hablo, Biblo. No, Wigo, ¿no? Y de Irio. Vale, pues con la entrada de estos competidores se produce un evento crítico. De repente nadie se había planteado los viajes por suscripción y ahora que se abre la competencia hay un evento crítico que Caravelo tiene que utilizar. Entender los eventos críticos, no nuestros, sino de nuestro cliente, nos va a ayudar muchísimo. Digo, del mercado. ¿Del mercado o del cliente? Sí, claro, del mercado. Y será cuando hayamos entendido el evento crítico que entenderemos cómo se van a tomar las decisiones y quién está involucrado. No lo podemos hacer antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto se puede aplicar a lo largo de todo el funnel. Desde que hago la página web, hasta que hago una llamada de diagnóstico, hasta que entiendo cuál es el proceso de selección del cliente, cómo toman las decisiones, onboarding, etcétera, etcétera. Hoy no podemos entrar en detalle, pero voy a organizar webinars más operativos para explicar un poquito todo esto, ¿de acuerdo? Porque todo esto a su vez pues tiene como determinados procesos que si los aprendemos, bueno, pues nuestros comerciales van a ganar una seguridad tremenda. Si además de lo que acabamos de explicar en la parte de empatía somos capaces de utilizar el storytelling, y sobre todo los que estáis en gran cuenta, utilizamos el storytelling para provocar al cliente. Cuanto antes le provoquemos, antes vamos a conseguir que el cliente se dé cuenta de cosas y perderemos menos tiempo no en la decisión, sino en esos meses de indecisión que se producen en los clientes.
Y bueno, la verdad es que estamos casi en la hora, yo me enrollo muchísimo, he traído un montón de transparencias, pero casi prefiero dedicar estos 6 minutos un poco a que después de haber visto todos los modelos que hemos visto, ¿de acuerdo? Pues comentemos un poquito las dudas que tengáis para ya luego dar paso a que os cuente algunas formaciones que tenemos que podrían ser de vuestro interés. Entonces, casi prefiero que comentéis un poquito de lo que habéis visto, qué es lo que más resuena con vosotros. Jaime, no te vemos la cara y a ti, David, tampoco, y me encantaría veros la cara y que me contéis qué os ha parecido. David. Pues es que no sé. Hola. Hola. Ya que agazapado. Es que no sé, pero no entiendo por qué me funciona la cámara. Bueno, Pero bueno, yo me he tenido que llegar un pelín más tarde, pero yo Sí, soy compañero de Miren. sí, Yo llevo toda la parte de prospección outbound y demás. sí, Pero bueno, pues sí me ha parecido bastante interesante lo que dices del ABM con la prospección outbound, ¿no? Porque muchas veces se suele equivocar la gente entre lo que es la prospección, la ABM, ¿no? El ABM prospecting al marketing, ¿no? Que es diferente y es más costoso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en nuestro caso sí estamos un poco lo que te ha dicho Miren, ¿no? En ese ticket medio subiéndolo. Y bueno, sí sí. me ha parecido muy interesante. El comienzo del webinar lo vais a pasar, ¿verdad? Sí, os Vale, lo pues vamos sí me a interesa y pasar. tal. En cuanto a Outbound, hay una parte muy interesante que ya hablaremos si queréis en una reunión, que es precisamente cómo diagnosticáis al cliente y cómo le provocáis, ¿vale? Porque eso es fundamental, ¿vale? Para, bueno, pues para de un modo u otro ganaros en innovación es muy importante el provocar para que el cliente se dé cuenta de cosas que si no, no se daría cuenta. Es como el mito de la caverna, está ahí metido dentro de la caverna y no es capaz de entender. Entonces hay que saber muy bien cómo Claro. provocar. A David, ver, en Paynon entiendo que lo que hacéis es parecido a Payflow, ¿verdad? Y que lo que hacéis es trabajar... Es correcto, María, los conoces muy bien por lo que veo. Sí, somos una Sí. empresa B2B2C. Vamos al tema de salario on demand o plataforma de bienestar financiero. Ajá. Y ya tenemos 5 años en el mercado. Es una plataforma muy robusta y estamos en esta parte de crecimiento y buscando el crecimiento exponencial, ¿no? Y por eso es muy interesante. Nos estamos empapando de este tipo de temas, ¿no? Yo soy el responsable de alianzas estratégicas y de Claro. red. Claro. ¿Ves? Pues yo creo que en vuestro caso las alianzas estratégicas son las que os pueden llevar. Yo sé que, por ejemplo, Payflow ha llegado a un acuerdo con Meta 4 precisamente para buscar ese crecimiento exponencial, ¿no? En un momento dado tenéis que ver si crecéis por vosotros solos o buscáis alianzas. Una manera Claro. muy buena de crecer es precisamente a través de alianzas. Es correcto, María. Pero muchas gracias, muy interesante. Saludos a todos desde México. Gracias. ¿Algo que queráis comentar? ¿Algún modelo de negocio que os haya resultado más impactante? Pues mira, nosotros ahorita estamos en esta etapa estamos experimentando, ¿no? Probando qué es lo que nos funciona. Estamos probando en esta parte nos vamos a enfocar este año mucho en la parte de contenido para ir educando al tomador de decisión, ¿no? Que en nuestro caso en particular tienden a ser periodos muy largos en la toma de decisión. Entonces queremos ver cómo los acortamos, ¿no? Cómo salimos de una reunión ya diciendo, sí, vamos para adelante y qué necesitamos como siguientes pasos, ¿no? Claro, muchas veces efectivamente el cliente necesita educarse, ¿vale? Claro. Porque si el cliente no está educado, pierdes mucho tiempo pensando que están en el momento del evento crítico y todavía no están en el evento crítico. Entonces, es muy importante por eso que trabajéis lo que hemos dicho de 5x5x5, o sea, cuáles son los eventos críticos y enfoquemos los esfuerzos de nuestros comerciales en los que más cerca estén del evento crítico. Y cuando no, trabajemos con automation. Pero ojo, también os digo una cosa que comentábamos esta mañana súper interesante. La mayoría de lo que vendéis aquí va a gran empresa. Los Outreach, los Bluebirds, Quiero decir, cada vez que ¿no os pasa a vosotros, a mí, cuando en LinkedIn o por correo electrónico me escriben un mensaje de
de outbound casi es B2C. Lo único que dicen de mí es la situación. Hola, eres la directora de ventas o eres la managing director de Winning by Design. And what? O sea, quiero decir, no me vale para nada. Vosotros, en muchas de vuestras empresas, que no en todas, no podéis ir a la situación, incluso no podéis ir al dolor. Tendréis que ir al impacto. Y eso requiere un trabajo de entender vuestro perfil ideal de cliente, entender cuál es el impacto emocional y racional que solucionáis y hablarle de lo que les duele, concretamente de lo que les duele. Y eso requiere un trabajo muy bonito, ¿verdad, Bernardo? Que es un trabajo... Bueno, Bernardo os puede contar un poquito de este trabajo, que no le he dejado casi intervenir, Bernardo. No, es que es muy interesante lo que estás contando y bueno, simplemente digamos que nosotros lo que intentamos es analizar la situación de cada empresa de forma particular y luego ajustar, ¿no?, todos estos modelos que hemos visto a la situación de cada uno, ¿no? Es bonito porque tienes la oportunidad de ayudar a emprendedores como vosotros, perdón, que estáis poniendo todo el cariño en lo que estáis haciendo, ¿no? Y es interesante también ver cómo crecéis y cómo evolucionáis. Y luego yo creo que desde el punto de vista también objetivo, con la gente, con los CEOs y con los responsables comerciales con los que trabajamos, es muy bueno ver cómo evolucionan los equipos, ¿no? Y cómo vas viendo los procesos, ¿no? Además de vender y de conseguir ciertas métricas, vas teniendo los procesos, que al final es casi lo más relevante de todo, ¿no? Tener un proceso de ventas, porque eso hace al final que sea mucho más independiente de las personas y de los equipos, ¿no? Y eso te permite luego ir creciendo y hacerlo escalable, ¿no? O sea que en ese sentido este trabajo es bastante intenso y estresante a veces, ¿no? Pero es muy reconfortante y es muy gratificante poder ayudar a gente como vosotros. Claro, es que de un modo u otro, o sea, lo que hace Bernardo, bueno, lo hacemos juntos, pero él está más en esa área, es un tema que se llama resulting, que él entra, entiende cuál es la cuenta a la que vais, entiende cuál es el perfil de los interlocutores, trabaja SPICE-IT, situación, dolor, impacto emocional, impacto racional de los clientes, y a partir de ahí lo convierte todo en campañas, ¿de acuerdo? Y formamos a los equipos para ver que son capaces de poner en marcha esas campañas, esas llamadas de teléfono relacionadas con la campaña hasta que, bueno, pues hasta que se dan los resultados, ¿verdad? Sí, es un poco llevar a la práctica, ¿no? Lo que contamos lo que se cuenta en la teoría y lo que viene, ¿no? La información de Winning by Design, ¿no? Es muy profunda, pero luego hay que llevarla a ejecutar, ¿no? Y eso a veces, pues, con la ayuda nuestra es más sencillo de implementar y ejecutar. Eso es. Bueno, pues no os quiero robar más tiempo porque os puse en la convocatoria, aunque normalmente suele ser de hora y media, os puse en la convocatoria 1 hora, así que no me voy a enrollar. Pero sí deciros varias cosas. En semana y media, en 2 semanas, empieza una formación sobre el Revenue Operating Model, donde vemos todo lo que hemos visto aquí, pero en profundidad. Fijaros si es en profundidad, que aunque ponga aquí son 6 sesiones, son 5 sesiones, la última es de certificación, ¿de acuerdo? Y en cada una de estas sesiones entramos en profundidad en cada uno de los modelos operativos que hemos visto. Va a ser súper práctica, es decir, la idea es que os lo llevéis, pero que tratéis de que lo que veamos lo podáis adaptar a vuestro negocio y además tendremos momentos de consultoría para ayudaros a ponerlo en práctica. Y además de esto también os mandaré información de los cursos que empiezan. Vamos, esta semana ha empezado el curso de Selling for Impact, en breve va a empezar el de Prospecting. Y nada, simplemente daros las gracias y estamos aquí para ayudaros, para conversar
Bernardo y yo estamos deseando tener cafés con vosotros para que os podamos impulsar en aquello que necesitáis o en cualquier duda que tengáis. Contéis con nosotros, ¿de acuerdo? Pues no os robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y nada, el que se quiera quedar charlamos y si no os mandaré un correo con mi Calendly para tomar un cafetito cuando os venga bien. ¿De acuerdo? Muchas Vale. gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Hablamos. Chao. Voy a dejar de grabar por si alguien quiere comentar. Hasta luego, chicos. Hasta Hablamos.